Hola muchachos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a empezar un nuevo tema en el aritmética Baldor que se llaman las relaciones de igualdad y desigualdad. Bueno, vamos a explicar de dónde nace eso de las igualdades y las desigualdades, es decir, cómo hacemos para saber cuando un número es igual a otro o cuando es mayor o cuando es menor. Entonces empecemos trabajando lo que es la igualdad de números naturales. Entonces, para entender lo que es la igualdad de los números naturales nos tenemos que redimir a lo que es la coordinación de conjuntos y al número cardinal. Recordemos que en la coordinación de conjuntos trabajamos que dos conjuntos son coordinables cuando se puede establecer una relación biunívoca entre sus elementos. Es decir, que cada elemento de un conjunto se puede relacionar con uno y solo un elemento del otro conjunto. O sea, cada elemento va a tener su pareja en el otro conjunto y no van a sobrar elementos. Entonces vamos a traer el ejemplo acá. Por ejemplo, tenemos estos tres conjuntos: conjunto de monedas, conjunto de gatos y conjunto de manzanas. Vemos que el conjunto de monedas hay tres monedas, en el conjunto de gatos pues tres gatos y en el conjunto de manzanas tres manzanas. Es decir, que estos tres conjuntos entre sí son coordinables. Porque yo puedo, por ejemplo, a cada moneda le puedo hacer corresponder su gato y a cada gato su manzana. A esta moneda le puedo hacer corresponder este gato y a este gato esta manzana. Y lo mismo a esta moneda este gato y este gato con esta manzana. Y entonces cada gato tiene su moneda y su manzana y no hay elementos que sobren. Por lo tanto se puede decir que los tres conjuntos son coordinables entre sí. Recordemos que por el carácter transitivo estos tres conjuntos van a ser coordinables. Y también con respecto al número cardinal habíamos dicho que cuando dos o más conjuntos eran coordinables quiere decir que esos conjuntos tienen el mismo número cardinal. O sea, el número cardinal de M es 3, el de N es 3 y el de Q es 3. Entonces podemos ya afirmar que al ser coordinables van a tener el mismo número cardinal, y aquí es donde viene lo que es la igualdad de números. Entonces quiere decir que este 3 va a ser igual a 3 porque recordemos que 3 es la propiedad común a todos los conjuntos que son coordinables con la sucesión fundamental de A, B y C. Entonces de ahí es donde viene la igualdad de estos números. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo podemos representar la igualdad. Entonces supongamos tenemos en un aula 6 niños. Pueden haber más niños o menos, pero bueno, en este caso, según la imagen, tenemos 6 niños. Y tenemos 6 asientos, 6 sillas, uno, dos, tres, cuatro, o bueno, escritorios, ¿sí? En donde a cada niño le corresponde un asiento, ¿sí? O una silla, ¿sí? Entonces podemos decir que el número de niños es coordinable con el número de sillas, porque no hay sillas sobrando ni hay niños de pie. Entonces, al haber la misma cantidad de niños que de sillas, o sea, al haber una coordinación, podemos establecer que la cantidad de sillas es igual a la cantidad de niños. Supongamos que las sillas las vamos a simbolizar con S y los niños los vamos a simbolizar con N. Entonces tenemos la siguiente relación, que N va a ser igual a S. De ahí es donde nace la igualdad de números. Entonces en este caso N es 6 y S es 6 porque hay 6 sillas y 6 niños. Entonces aquí tenemos la igualdad N igual a S, donde el término que está a la izquierda del igual se le llama primer miembro de la igualdad y el que está a la derecha se le llama segundo miembro de la igualdad. Entonces este es un ejemplo de cuando dos cantidades son iguales, cuando son coordinables. Vamos a ver un ejemplo en donde ahora vamos a trabajar lo que es la desigualdad entre números naturales. Entonces, ¿qué es la desigualdad entre números naturales? Pues para eso también nos redimimos a la coordinación de conjuntos. Es cuando encontramos dos conjuntos que no son coordinables entre sí. Entonces vamos a traer este ejemplo. Tenemos estos dos conjuntos, el conjunto de lápices y el conjunto de cuadernos. Vean que el conjunto de lápices y el conjunto de cuadernos no son iguales, ya que por ejemplo acá tenemos, si contamos, tenemos que el número cardinal de este conjunto es 5 y el número cardinal de este conjunto es 3. Es decir, tenemos 3 lápices y 5 cuadernos. Pero entonces si hacemos corresponder a cada lápiz su cuaderno, van a quedar cuadernos sin lápiz. Entonces tenemos que este lápiz va con este cuaderno, este lápiz con el cuaderno naranja y este lápiz con el cuaderno amarillo. Y entonces quedan los cuadernos verdes y azul sin lápiz. Entonces al no ser coordinables quiere decir que estos conjuntos no son iguales y por lo tanto van a ser desiguales. De ahí es donde nace la desigualdad de números naturales. Entonces ahora vamos a ver el ejemplo con los niños otra vez. Entonces supongamos tenemos acá en este aula, tenemos uno, si contamos tenemos uno 2 3 4 5 6 7 niños. Bueno, supongamos que este también es un niño y digamos que acá está otro niño. Pero si ustedes se dan cuenta, el número de asientos es mucho mayor, porque digamos que acá en cada escritorio hay como 3 sillas. Y entonces vemos que la cantidad de sillas es mayor que la cantidad de niños.
es decir, que van a quedar sillas sobrando. Por lo tanto, el conjunto de los niños no va a ser coordinable con el conjunto de sillas, porque la cantidad de sillas es mayor al número de niños. Entonces, digamos que matemáticamente para expresar esto es lo siguiente. Entonces tenemos acá que n es mayor a s, o sea, es decir, en el caso de que, bueno, en este caso como el número de sillas es mayor, entonces el número de sillas es mayor al número de niños. O el número de niños es menor al número de sillas. Y en caso contrario, supongamos que la cantidad de niños, hubieran más niños que sillas, o sea, que hubieran niños de pie y que las sillas estén ocupadas, entonces la cantidad de niños va a ser mayor al número de sillas. Listo. Esto es lo que se llama desigualdad, cuando es mayor o menor. Y bueno, lo que está a la izquierda del signo mayor o menor se le llama primer miembro de la desigualdad, y lo que está a la derecha del mayor o menor es el segundo miembro de la desigualdad. Listo. Pero entonces, ¿cómo hacemos para saber dónde ubicar el número mayor y el número menor? Entonces, siempre el número mayor se ubica en la abertura, o sea, digamos que acá tenemos que 2 es menor a 7 y 11 es mayor a 4, entonces vean que el número mayor siempre va al lado de la abertura del signo, vean, el 7, acá está la abertura y acá está la abertura, o sea, siempre el número mayor va al lado de la abertura, y al lado del vértice, que sería este de acá, va el número menor. Entonces esa es la manera de ubicar las desigualdades. Entonces en este caso, números desiguales son aquellos conjuntos que no son coordinables. Y ahora siempre el número menor va a ser coordinable con uno de los con alguno de los elementos del conjunto mayor. O sea, me hago entender. Por ejemplo, en este caso tenemos 3 4 5 6 7, digamos que 8 niños. Digamos que como sabemos que hay más sillas, pongamos que hay 20. Entonces 8 es menor a 20. Entonces quiere decir que la cantidad de niños va a ser coordinable con una parte del conjunto de las sillas, con una parte. Entonces siempre en general decimos que el conjunto el conjunto menor, o sea, el conjunto que tiene menores elementos, va a ser coordinable con una parte del conjunto que tiene más elementos. Entonces en este caso, si decimos que n es mayor a s, quiere decir que s es coordinable con una parte de los elementos de n, y viceversa. Si s es mayor a n, entonces n va a ser coordinable con una parte de los elementos de s. Listo, una vez entendido eso, entonces ahora sí vamos a ver una parte que se llama los postulados de relación. Entonces tenemos un postulado de relación, que es el siguiente. Nos dice que vamos a suponer que m es el número de elementos de un conjunto P, simbolizado el conjunto, y n va a ser la cantidad de elementos del conjunto Q. Entonces, para que si hay m elementos en un conjunto y n en otro, entonces tiene que ocurrir una de estas dos cosas: o que P sea coordinable con Q o que no lo sea. Recordemos que cuando trabajamos la coordinación de conjuntos, habíamos dicho que si para dos conjuntos cualesquiera o son coordinables, o un conjunto es coordinable con parte del otro. Eso ya lo habíamos trabajado. Entonces aquí lo que estamos es prácticamente haciendo un repaso de lo que ya habíamos visto. Entonces acá nos dicen que si hay dos conjuntos y en cada conjunto hay una cantidad de elementos que no conocemos, entonces tiene que ser o que los dos conjuntos sean coordinables o que no lo sean. Entonces, como ya estamos trabajando lo que son las igualdades, entonces si P es coordinable con Q, entonces quiere decir que la cantidad de elementos que hay en P, que es M, es igual a la cantidad de elementos que hay en Q, que es N. Y si P no va a ser, y si P no fuera coordinable con Q, entonces es por dos razones. Una sería porque P tenga más elementos que Q. Entonces en ese caso el M, que es la cantidad de elementos del conjunto P, va a ser mayor que la cantidad de elementos que hay en el conjunto Q, que es N. O que P tenga menos elementos que Q, entonces en ese caso M va a ser menor que N. Listo. Y debido a todo esto podemos establecer el siguiente postulado, que dice así: dados dos números m y n, necesariamente tiene que verificarse una y solo una de estas tres posibilidades: o que m sea igual a n, o que m sea mayor a n, o que m sea menor a n. Esto traducido a conjuntos es que dados dos conjuntos P y Q, entonces donde m es la cantidad de elementos de P y n es la cantidad de elementos de Q, tiene que ocurrir una de estas tres cosas: o que sean coordinables los dos conjuntos, o que el conjunto Q sea coordinable con una parte de los elementos de P, o que P sea coordinable con una parte de los elementos de Q. ¿Sí? Listo. Esto también se conoce en la matemática como el axioma de tricotomía, que nos dice que dados dos números se tienen que cumplir tres cosas: o que uno sea mayor al otro, o que el otro sea mayor al primero, o que sean iguales.
Entonces, ahora, estas posibilidades se excluyen mutuamente. ¿Qué quiere decir? Que si se verifica una de estas tres, pues las otras dos ya no se pueden verificar. Entonces, por ejemplo, vamos a traer acá. Entonces, si m es igual a n, o sea que si, por ejemplo, si los dos conjuntos son coordinables, entonces no va a pasar que o sea, que uno sea coordinable con parte del otro o que el segundo conjunto sea coordinable con parte del primero. O sea, si son coordinables y punto. En el otro caso, si por ejemplo el conjunto Q es coordinable con una parte de los elementos de P, entonces no pueden ser coordinables ni a la vez el otro puede ser coordinable con parte del otro. O sea, o si es mayor, entonces no es ni igual ni menor. Si es igual, no es mayor ni menor. Y si es menor, no es igual ni mayor. Entonces ahí es donde se ve esas exclusiones, ¿sí? Entonces, sí, listo. Ya una vez entendido eso, bueno, eso lo podemos ver, digamos, con el ejemplo de los niños del aula. Vamos a volver acá a la parte de los niños del aula. Entonces, supongamos que acá, digamos que este salón esté adaptado para 40 estudiantes. Sí, pues digamos que pudieran entrar más, pues porque aunque se queden de pie, pero pues sí, podrían entrar más. Pero supongamos que el aula esté para 40 estudiantes. Entonces yo puedo establecer tres cosas. O que hayan 40 estudiantes en el aula, o que hayan más de 40 estudiantes en el aula, o que hayan menos de 40 estudiantes en el aula. Eso es el axioma de tricotomía. O sea, no puede ser que no haya ni menos de 40, ni más de 40, ni 40 estudiantes. Tiene que pasar una de esas tres cosas. Entonces, y la exclusión es que, por ejemplo, si en este caso 3 4 5 6 7 8 hay 8 niños. Entonces, si hay 8 niños que es menor a 40, pues no puede ser que 8 sea mayor a 40 a la vez o que 8 sea igual a 40. Entonces, ese sería un ejemplo. Entonces, por eso tiene que pasar una de esas tres cosas. O sea, no es posible que no haya ni 40 niños, ni más de 40, ni menos. Entonces, por eso, por este postulado, tiene que pasar una de estas tres cosas. Listo. Y ya para finalizar la explicación de estas desigualdades, ahora vamos a ver una cosa que es los signos dobles en la desigualdad. Entonces ya habíamos visto que tienen que pasar una de estas tres cosas. Entonces, según eso que tiene que pasar, si por ejemplo se verifica que una de esas tres no pasa, entonces tiene que cumplirse las otras dos. Por ejemplo, si m no es igual a n, entonces tiene que ser o mayor o tiene que ser menor. Por ejemplo, si m no es mayor a n, entonces tiene que ser m igual a n o m menor a n. Y si m no es menor que n, entonces m va a ser igual a n o m es mayor a n. Ahora vamos a trabajar tres símbolos que son estos, que es un igual con una línea encima, que quiere decir que no es igual. Cuando se trabaja que no es igual, este símbolo es el que simboliza el que no es igual. Cuando queremos establecer que un número no es mayor, entonces establecemos el símbolo de mayor, pero con una línea atravesada. Y lo mismo, si no es menor, pues usamos el símbolo de menor con una línea atravesada. Entonces eso lo podemos hacer para ya esto traducirlo a un lenguaje matemático mayor. Entonces, que sería el siguiente. Si m es diferente de n, o sea que si no son iguales, entonces m tiene que ser o menor o mayor a n. Si m, por ejemplo, no es mayor a n, entonces tiene que ser o igual o menor. Y si m no es menor a n, entonces m tiene que ser igual o mayor a n. Entonces esas cosas tienen que pasar para que se cumpla, porque pues se tiene que cumplir una de esas tres. Entonces vamos a verlo con el ejemplo de los niños en el aula. Entonces, por ejemplo, si por ejemplo en el aula no hay 40 niños, pues entonces obviamente se tiene que verificar o que hayan más de 40 niños o que hayan menos de 40 niños. Si por ejemplo la cantidad de niños no excede a 40, entonces o la cantidad de niños que hay en el aula es 40 o es menor a 40. Y si la cantidad de niños no es menor a 40, pues entonces tiene que ser igual a 40 o mayor a 40. Y así, con ese ejemplo podemos ver, ya hemos trabajado todo lo que es la relación de igualdad y desigualdad, la igualdad entre números naturales, la desigualdad y los postulados de relación. Ya para el siguiente video vamos a empezar a desarrollar el ejercicio 19 del aritmético de Aldor. Bueno, espero que este video les haya sido de gran utilidad y si es así, quieren apoyarme pueden compartir este contenido a otras personas para así difundir el conocimiento. También los invito a suscribirse a mi canal y no siendo más, les deseo un excelente día y hasta un próximo video.